propósito desarrollar, contestar la pregunta, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como docentes en el contexto de la pandemia, específicamente en el tema de la educación secundaria? ¿Ya está el maestro Orlando por ahí? ¿Ya está? Ok. Maestro, compañeros, si pueden poner sus cámaras, por favor. Compañeros, pueden prender sus cámaras, por favor. Ya casi son las 11 de la mañana. Muy bien. También nos acompaña una pasante, el doctor Manuel Pérez. Ella es la estudiante Valeria Gutiérrez. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, si me permite, maestro, voy a comenzar presentando la semblanza del doctor Manuel Pérez Jiménez. El doctor Manuel Pérez Jiménez es nacido en San Andrés Tuxtla, en la generación del 66, de la cual yo formo parte, hijo del doctor del doctor Pompeyo Pérez Figueroa, médico pediatra, y de la doctora Minerva Jiménez de Pérez, médico ginecólogo. Entonces no habría forma de escaparse de ese perfil de estudio, ¿verdad, Manolo? Médico por ambos lados, no hay forma de escaparse. Bueno, el doctor Manuel Pérez estudió en la Escuela Experimental Frainet, su primaria, también la educación preescolar. Después, en la Escuela Secundaria Federal, fuimos la tercera generación y pasamos nuestra preparatoria en la ESBIO. En esa época, la escuela nos dejaba salir a los 17 años, y en esa época nos fuimos a Monterrey a estudiar las carreras que hoy ostentamos. Bueno, el doctor Manuel Pérez Jiménez es médico por parte del TEC de Monterrey. Después estudió en Madrid una especialidad en la Universidad Complutense en el tema de patología infecciosa. Punto seguido siguió su especialidad de pediatría también en el TEC de Monterrey y George Washington para estudiar la especialidad de salud global. Posteriormente estuvo en Países Bajos para estudiar un espacio de pedagogía diseñada para temas de educación que se llama Problem-Based Learning, y actualmente su ámbito de trabajo es decano regional de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, lo que significa que actualmente él dirige 6 carreras profesionales en el ámbito de la salud, 3 maestrías, 2 doctorados, además de 17 programas de especialidades médicas, 31 programas de alta especialidad médica, y la matrícula que ostenta la Escuela de Medicina y de Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey entre el campus Monterrey y el campus Chihuahua tiene una matrícula de 1,795 alumnos. Además, el doctor Pérez Jiménez es el líder de vacunación del COVID-19 en el TEC de Monterrey. Bueno, damos la bienvenida al doctor. Manuel, adelante, estamos para escucharte. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y muchas gracias, Fernando, por la invitación y el gusto de estar con mis paisanos y gente que, pues, obviamente tenemos un origen un mismo origen, ¿no? Un origen muy importante. Yo recuerdo cuando era niño, ya escuchaba de la escuela secundaria técnica y bueno, en ese entonces había pocas oportunidades de seguir los estudios y ya como Fernando describió ahí amablemente, pues me tocó cursar hasta la preparatoria ya en San Andrés y luego venir acá a Monterrey a terminar los estudios de profesional y luego andar por varios lugares. Yo regresé a hacer mi servicio social ahí en Balzapote, en el Centro de Investigación de Biología de la UNAM, y estuve por ahí un año que fue muy grato y de experiencias muy ricas con la comunidad, con las comunidades que están por ahí. Entonces, hace unas semanas que estuve por allá también vi que está cerrada por la pandemia en este momento, pero bueno, siempre me trae muy gratos recuerdos. Entonces, un placer acompañarles y un honor que me consideren para poder compartirles algunos conceptos relacionados a este tema de la pandemia y sobre todo para prepararnos a cómo regresar, ¿no? Entonces, yo quiero hacerles una presentación muy breve para sobre todo dejar tiempo a sus preguntas y comentarios. Habitualmente en el mundo académico, como ustedes saben,
a veces abusamos de los espacios de presentación y luego queda muy poquito tiempo para las preguntas, que creo que es lo más rico y obviamente el intercambio de ideas y comentarios, ¿no? Entonces les voy a hacer una presentación muy breve de cómo nosotros hemos abordado la pandemia, que como ustedes saben tiene ya 17 meses y que como todos saben, bueno, inició en una región de China, una región bastante grande. A veces uno piensa que Wuhan es un pueblo pequeño, pero no, es una región de varios millones de personas y que se extendió después a Europa y a todo el planeta de manera muy rápida. Creo que nadie en forma retrospectiva, el que diga que sabía que esto iba a pasar, pues creo que está pecando de soberbia. Pero como bien lo conocen a través de todos estos meses, esto empezó en diciembre del 2019, se extendió rápidamente a Europa y en febrero 27 llegaron los primeros 2 casos a México simultáneamente, uno en la Ciudad de México y otro en Culiacán. Y para marzo 11, pues ya se estaba declarando una pandemia a nivel global. Y pues eso es lo que nos ha tenido ocupados y sobre todo aprendiendo mucho durante estos meses en cómo llevar esta nueva realidad, en cómo establecer nuestros entornos de convivencia social, familiar, laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy a mover un poquito al tiempo real y a mostrarles algunas recomendaciones de lo que nosotros hemos rescatado del ámbito internacional, de todo el trabajo que ha hecho el TecSalud en conjunto con otras instituciones. Nosotros creamos varios comités en el Tecnológico. El Tecnológico es una universidad privada de carácter nacional que tiene 26 campus en el país y que tiene un contexto exclusivamente privado. Nosotros subsistimos de colegiaturas, de donantes y de educación continua. Es una universidad privada sin fines de lucro, pero de alguna manera pues tenemos presencia en prácticamente casi todo el país y bueno, tenemos una relación muy importante con diversas instituciones de ámbito público para poder abordar todo este tema, ¿no? Entonces, desde febrero del año pasado se crearon comités a nivel nacional. En el TEC tenemos 97,000 alumnos entre preparatorias, profesional y posgrados, y tenemos cerca de 38,000 colaboradores entre profesores y todo el personal que apoya para que todos estos planteles educativos puedan operar. Y se establecieron diversos comités. Hoy día tenemos una vicepresidencia de regreso consciente o de operación en tiempos de pandemia, que dirige una economista con maestría en análisis de procesos, una doctora. Y obviamente pues los comités funcionan para tratar de analizar todos los ámbitos. Entonces, si podemos ver la primera diapositiva, la siguiente diapositiva, estas son algunas de las condiciones esenciales para el regreso seguro. Y yo sé que ustedes, como académicos, pues han leído mucho, han obtenido información de diversos medios, tienen la ventaja o tenemos la ventaja de que esta pandemia pues empezó en otras regiones del mundo y hemos ido aprendiendo de lo que han hecho otros países y otras instituciones, y tanto de los errores como de los aciertos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando aquí en los comités? Que los adultos que rodean el espacio educativo estén vacunados. Y como ustedes saben, bueno, la estrategia nacional de vacunación del país concedió este contexto de vacunación a los docentes y a todo el personal educativo a finales de abril, principios de mayo, y aplicó la vacuna CanSino, ¿verdad? Que bueno, si quieren luego en las preguntas podemos platicar un poquito de la vacuna CanSino, porque yo sé que hay muchos comentarios y mucha información que circula. Pero es esencial tener al personal vacunado, porque vacunación es la herramienta o la estrategia de salud pública a través de la historia de la humanidad de mayor impacto para contener enfermedades infecciosas e incluso para erradicar a muchas de ellas, ¿no?
Sin duda, las muchas otras medidas funcionan, pero la vacunación ha logrado tener un impacto muy significativo en la historia de la humanidad, por lo menos en cerca de 25 enfermedades, y ha logrado erradicar muchas de ellas. Y en el caso del COVID, pues hoy día estamos viendo los resultados que publican Israel, la Gran Bretaña, evidentemente los Estados Unidos y otras muchas regiones que han ido vacunando en forma más acelerada o con un porcentaje mayor de la población, y podemos hoy día también medir en esas olas de contagios el nivel de enfermedad, de hospitalización, de enfermedad grave y de mortalidad, ¿no? Entonces, hoy tenemos una imagen, una conclusión de antes de la vacunación y de después de la vacunación, a pesar de que prácticamente ningún país ha logrado una vacunación por encima del 70%, ¿verdad? Salvo países muy pequeños, ¿verdad? Taiwán, los Emiratos, Israel mismo, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, una pandemia se controla cuando tenemos cerca del 70-80% de la gente vacunada y que logramos ya no identificar casos de contagio en nuestras regiones, en nuestras comunidades, ¿no? El segundo punto muy importante es un régimen riguroso de pruebas de control, de pruebas de muestreo para poder identificar casos positivos y poder identificar casos sospechosos, ¿verdad? Y estas pruebas de muestreo rotatorio, pues bueno, es lo que nos permiten generar aislamientos, ¿verdad? Aislamientos y nos permiten como estrategia de salud pública identificar a los individuos que ponen en riesgo al resto de los individuos que están coincidiendo en un entorno, ¿no? Ya en este caso en nuestros planteles. La tercera, que es un tema máximo y que, bueno, también ha tenido controversia, pero finalmente la evidencia científica demuestra que el uso de los cubrebocas de forma correcta y el cubrebocas apropiado es de vital importancia. De vital importancia porque hoy día se sabe que el virus se transmite por aerosoles, no se transmite por superficies, no se transmite por alimentos, no se transmite por otro tipo de vías, se transmite por aerosoles, lo que nosotros desprendemos de nariz y boca al toser, al estornudar e incluso se sabe que con estas variantes que han ido surgiendo a través de los meses, también al hablar o simplemente al hablar fuerte, al cantar, al tener expresiones vocales que permiten que esos aerosoles, las partículas más pequeñas, permanezcan en un ambiente de alrededor de 1,5 metros por más tiempo, ¿no? Y hacer énfasis, obviamente, porque hay mucho de nuestro personal que utiliza transporte público, que en casos como estos, tratar de utilizar un doble cubrebocas. Esto puede ser un cubrebocas quirúrgico doble o triple capa y un cubrebocas de tela por encima. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros no tenemos tantos cachetitos, ¿verdad? Los cubrebocas quirúrgicos de doble o triple capa a veces dejan espacios en los extremos que permiten el acceso de estas partículas, de estos micropartículas a través de ahí. Entonces, el sellar con un segundo cubrebocas o el utilizar un cubrebocas de otra índole, KN95 o de los muchos que ustedes han visto, a excepción de los de válvula, es muy recomendable en estos entornos cerrados, como es el transporte público, como es una sala de espera de un aeropuerto, como lo es un salón de clases, etcétera, etcétera, ¿no? El distanciamiento físico, y yo quiero ser muy enfático en este concepto, no distanciamiento social, porque hay muchas formas de interactuar, como lo estamos haciendo ahorita, con las distancias, pero el distanciamiento físico al menos de 1,5 metros, evitar el acudir a lugares cerrados, aglomerados, con poca ventilación y precisamente el siguiente punto, que es tratar de ventilar los espacios cerrados, abriendo puertas y ventanas o incluso colocando filtros EPA o medidas que puedan airear el lugar. Los ventiladores, los abanicos, como dicen en algún lugar, ayudan, pero es muy importante la ventilación donde haya una toma de aire nuevo en cada cierto tiempo, como lo están haciendo
los aviones, como lo están haciendo los edificios públicos, etcétera, ¿verdad? Y el último punto, y muy importante también, es la higiene constante de manos, porque nosotros solemos llevar las manos frecuentemente a nuestra cara, a los ojos, a la nariz, a la boca. No es porque al saludar con una mano yo voy a contagiar a otra persona, pero sí porque llevo mis manos al área donde salen estos aerosoles, nariz, boca, ojos, etcétera, ¿verdad? Ustedes todos conocen estas medidas, han sido publicadas por la OMS y por cualquier otro organismo de salud a través de este tiempo e incluso muchas de ellas para todas las enfermedades infecciosas o muchas otras. Algunos de ustedes recordarán nuestra epidemia de influenza en 2009, como al usar cubrebocas, evitar saludar de beso o de mano, mantener una distancia, la cortesía respiratoria, logramos disminuir de forma muy importante los indicadores de influenza, pero también logramos disminuir de forma muy importante infecciones respiratorias y gastrointestinales causadas por otros virus, ¿no? Entonces, algo muy importante que quiero compartirles es, estas medidas no son unitarias, son complementarias. Deben todas utilizarse de manera permanente para poder lograr ese alto nivel de protección, ese disminuir ese riesgo de contagio. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y se los... la siguiente. Esta. Hay algunos conceptos generales que yo les quiero compartir y bueno, tengo la fortuna de conocer la región, la institución, y tengo muchos años de no entrar a la ETA, pero conozco la región y sé que hay que considerar muchos aspectos de nuestra cultura, de nuestro ámbito social, económico y evidentemente de nuestra dinámica cotidiana, ¿verdad? No podemos ignorar estas características, la diversidad en nuestros ámbitos, ¿verdad? El que tenemos, en el caso de ustedes, alumnos muy jóvenes, muy jóvenes, probablemente, supongo que de 12, 13, 14 años, la mayoría, y que evidentemente para ellos esta actitud de baja vulnerabilidad o de audacia en el afrontar algunos problemas en la vida, pues todavía es muy alta, ¿no? Y sobre todo que son muchachos que están en desarrollo, que están generando apenas un juicio crítico, que están empezando a tomar decisiones importantes para su vida y que también tengan el contexto de imprimir una cultura colectiva de bienestar, una cultura colectiva. La pandemia no es responsabilidad de la OMS o del gobierno de cada país o del municipio, es una responsabilidad global de la sociedad, instituciones y sociedad, gobiernos, instituciones públicas, privadas, no hay distinción. Entonces, creo que como educadores, como formadores, nosotros tenemos una gran responsabilidad de imprimir, de buscar una cultura colectiva en nuestros alumnos y en nuestros compañeros, y que eso nos ayude a protegernos y a proteger a los demás. Hay que disponer de un protocolo aprobado por el Consejo de Salubridad General, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Con las medidas que platicamos hace un momento, y tener un contexto de capacitación muy importante al todo el personal docente y de apoyo, y sobre todo tener contextos de comunicación con los padres de familia, no solamente con los alumnos, porque los alumnos son menores de edad, en el caso de la ETA, pero sobre todo con los padres de familia, estar informando continuamente a los padres de familia las medidas y la conducta que los muchachos deben llevar también fuera de los planteles, porque esto no funciona si solamente cuidamos el entorno del plantel, sino todo el contexto de nuestro quehacer cotidiano, tanto en nuestras casas como fuera de ellas, ¿no? Y el manejo adecuado de la contingencia, ¿no? Que esto incluye el aislar a los casos positivos y el estudio de los contactos para poder identificar personas sospechosas. Hoy la definición operacional del COVID implica una gran variedad de síntomas y signos. No hay un cuadro clásico.
Pensar en COVID no es pensar en una enfermedad respiratoria solamente. Hay gente que abre con un síntoma, dolor de garganta, dolor de cabeza, cansancio, catarro. Las variantes nuevas han dado una vertiente mucho más amplia, dolor abdominal, diarrea, lo que ya ustedes han escuchado de pérdida de olfato y gusto, dolores musculares. Hay una variante muy amplia, pero en el caso de los adolescentes y los adultos, tener fiebre es prácticamente rarísimo, ¿no? Es muy distinto a los niños menores de 5 años, en donde sí la fiebre puede estar, es frecuente y es causa de muchas enfermedades. El adulto realmente no presenta fiebre, a menos de que tenga una enfermedad, un proceso inflamatorio, y hoy día, por definición, una persona con fiebre es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, la definición operacional hoy habla de que todo paciente que tenga algún síntoma debe ser aislado y debe someterse a una prueba de acuerdo a la recomendación de su médico o de su atención en salud. Y que los contactos, las personas que están cerca de él, también deben ser aisladas para establecer pruebas en el caso de que se presenten síntomas, sobre todo si conviven en un ámbito cerrado, como son las casas, sin cubrebocas, o si tienen una dinámica cotidiana de salir, de tomar transporte público, de acudir al trabajo a lugares cerrados o incluso a eventos sociales. Entonces, bueno, esto es muy, muy importante para dejarlo claro y que no seamos responsables los planteles educativos solamente del contexto interno. La gente tiene que entender que nos debe ayudar, las familias nos tienen que ayudar a protegerse y a proteger al resto de las personas que conviven diariamente. La que sigue, por favor. La recomendación para los papás es comentar con las autoridades escolares y los médicos cualquier tipo de situación, tener esa asesoría permanente, vigilar con mucha más atención, con mucha más sutileza la aparición de signos y síntomas. Todo esto que ya les comenté y muchas otras cosas que seguramente ustedes han leído y escuchado en relación a los pacientes que presentan COVID, ¿verdad? Acudir al médico o buscar la atención médica ante cualquier duda o sospecha, no dejarnos guiar por esta infodemia tan lamentable de informarnos solo por redes sociales o por páginas o medios que no tienen la veracidad y el rigor profesional y científico que tenemos, ¿no? Hay que buscar los organismos oficiales, en este caso los de salud, internacionales y nacionales, los medios gubernamentales de nuestras autoridades, municipio, estado, federal, etcétera, y de alguna manera buscar estar mejor informados y no creer en todo lo que se comenta y sobre todo lo que se transmite en las redes sociales, ¿no? Yo les daría un tip rapidísimo que pasa mucho con nuestros muchachos y que en los mensajes que recibimos por WhatsApp o en las redes frecuentes, ¿no? De Instagram, de Facebook, de Twitter. En el WhatsApp, cuando tiene 2 flechitas, quiere decir que ha sido compartido en forma exagerada, ¿verdad? En múltiples ocasiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos mensajes altamente compartidos porque habitualmente no están validados en la información. Y algo que puede ser útil para sus familias es contar en casa con un termómetro y un oxímetro, que esto prácticamente ya mucha gente lo tiene, son baratos, son fáciles de utilizar y nos ayudan mucho en caso de que tengamos alguna persona sintomática al cual estar monitoreando temperatura y oximetría de pulso, ¿verdad? Y creo que la última, la que sigue, por favor. Bueno, aquí nosotros, así muy rápido, yo no quisiera perder mucho tiempo en esto, ¿verdad? Nosotros tenemos un curso, hemos hecho varios cursos para alumnos, para profesores y para colaboradores que se han ido actualizando de forma continua por el tamaño de nuestra institución. Bueno, pues ustedes seguramente entenderán que pues tenemos que movernos en nivel digital de manera muy importante por las múltiples sedes y tenemos una aplicación que se llama SAP Fiori y esa aplicación nos permite llenar un cuestionario todos los días y ese cuestionario
al responderlo nos arroja un QR con factor de riesgo. Si el QR identifica en las preguntas que nos hace diariamente que tenemos un riesgo, nos marca en rojo y ya no nos permite el acceso a ninguno de los planteles de la institución. Si nos arroja un QR verde, pues eso quiere decir que podemos entrar, que hemos declarado que no tenemos ninguna de esas condiciones y nos permite el acceso, ¿verdad? Y obviamente la temperatura, que es un tema cuestionado y muy discutido, ¿no? La temperatura debe ser tomada en la frente, no en la mano, ni en los brazos, ni en ninguna otra parte del cuerpo. La temperatura en la frente es la que tiene una mayor sensibilidad a diferencia del resto del cuerpo. Puede haber diferencias importantes de temperatura en otras partes del cuerpo. Y también hay que considerar las condiciones ambientales, ¿no? O sea, vivimos en ciudades extremadamente calientes. Aquí en Monterrey ahorita son las 11 de la mañana y ya tenemos más de 30 grados. Allá en Veracruz hay una humedad muy alta, un calor importante. Entonces hay que considerar que también las personas que caminan largos tramos o vienen expuestas al sol, pues puede ser que la temperatura se eleve por esta condición y tomar un tiempo para descansar y evaluarlo de forma más apropiada. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado del distanciamiento físico, uso de cubrebocas, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Un poco lo que habíamos platicado de esta conciencia colectiva, ¿no? La conducta de nosotros, de todo el personal educativo y evidentemente los estudiantes requiere una concientización de una responsabilidad colectiva, ¿no? Hoy somos responsables de nosotros, de nuestras familias, pero también somos responsables de la gente con la que estamos conviviendo en el día a día, amigos, colegas, colaboradores, etcétera. Entonces, esta cultura colectiva yo les diría que es realmente el reto más importante que tenemos como sociedad, seguir trabajando, seguir operando, seguir llevando nuestras dinámicas, pero realmente de una manera responsable y muy segura, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y bueno, la aplicación si alguien la quiere, pues ahí la puede ver digo, no quiero entrar en detalle con esto, ya lo platicamos, y nosotros también hicimos algunos infográficos digitales, tenemos en nuestros hospitales, el TEC tiene 2 hospitales aquí en Monterrey, tenemos un grupo dedicado al seguimiento de las personas que se comunican a nuestros teléfonos o a nuestras redes sociales de apoyo para estar dando seguimiento, información e incluso a las personas, por ejemplo, a nuestros alumnos que están en medicina, en psicología, en odontología, en nutrición, que ya están en 5º, 6º año, que van a los hospitales. Si alguien sale positivo, estarle dando seguimiento. Los residentes de especialidades que trabajan todos los días en los hospitales también tienen ese seguimiento. Entonces, bueno, son contextos que de alguna manera vamos observando. Les puedo compartir, si puedes quitar la presentación, por favor, ¿vale? Les voy a compartir muy rápido una publicación que nosotros sacamos hace poquito. A ver, déjenme ver si... Creo que ahí pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Ok, esta es una revista interna en el cual nosotros hicimos unas recomendaciones recientemente, hace algunos días, la semana pasada, el 18 de agosto, para tratar de dar como una actualización de las acciones que se recomiendan, ¿no? Y en forma muy rápida, miren, ventilación, cubrebocas, distancia física, lavado de manos, vacunación, que ya hemos tocado todos estos puntos. Lo que no funciona, y quiero hacer énfasis en esto, que ya hemos aprendido por más de año y medio lo que no funciona. Tapetes sanitizantes. No tiene ya ningún valor utilizar tapetes sanitizantes, incluso puede ser hasta insalubre tenerlos en las entradas de nuestras instituciones. Los túneles o arcos desinfectantes, esos que te rociaban de líquido, tampoco tienen ya ningún valor. Todas estas recomendaciones están aprobadas ya por la OMS. El rociar desinfectantes o limpiar el mandado, las bolsas. Hay que lavar frutas y vegetales, hay que desinfectarlos, pero para evitar contagiarnos de otras
cosas que nos pueden enfermar de gastrointestinales, ¿verdad? La temperatura de manos y brazos, que les hacía yo comentarios hace un momento, el bañarse cuando uno llega de la calle, bueno, pues a lo mejor nos bañamos porque, pues, como les decía, tenemos mucho calor, ¿verdad? En nuestras ciudades, pero no para hacer una sanitización como se mencionaba hace algunos meses, ¿no? A lo mejor es una satanización, pero no una sanitización, ¿verdad? Estas barreras transparentes que están en muchas instituciones, en tiendas, en dependencias, bueno, tienen este contexto de que impiden la circulación del aire, pero ello también genera que se dispersen estos aerosoles en caso. Entonces, es muy importante cuando uno está frente a estas barreras, guardar distancia de la persona que está directamente al lado para evitar esa dispersión de los aerosoles. Y esto que les quiero compartir, porque lo hemos recibido de manera constante e insistente por meses y meses en nuestras redes sociales. Esto no funciona. Utilizar hidroxicloroquina, acitromicina, ningún antibiótico, ciclosporina, claritromicina, factor de transferencia, lopinavir, ritonavir o celtamivir, cualquiera de los antivirales que se usan para influenza o para otros, ivermectina, que ha estado en el ojo del huracán, mucha gente recomendando ivermectina, antivirales y antibióticos, y dióxido de cloro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros aquí tenemos un hospital que tiene 250 camas que está dedicado totalmente a COVID y otro hospital que tiene 130 camas que está dedicado a lo que no es COVID. Los pacientes que tenemos internados en el hospital COVID que han utilizado ivermectina y dióxido de cloro, incluso hemos visto un entorpecimiento de su evolución. Ni previene ni trata correctamente el COVID. Entonces les comparto esta parte que no son útiles, no sirven, no está avalado por ningún organismo científico internacional, ni tampoco el utilizar vitaminas o suplementos alimentarios para prevenir el COVID. A lo mejor si quiero tomar vitamina o alimentos suplementarios porque no tengo una buena alimentación, pues puede ser útil, pero no para fortalecer el sistema inmune y evitar contagiarme de COVID, ¿verdad? Y lamentablemente no hay un remedio mágico, milagroso, único que nos vaya a ayudar. Lo que nos va a ayudar es esta cultura, este aprendizaje y este conjunto de medidas que juntas nos van a ayudar muchísimo a evitar el contagio y a protegernos evidentemente a nosotros como personas y a nuestras familias, nuestros seres queridos y toda la gente que tenemos alrededor. Entonces, bueno, yo quisiera dejarlo aquí, Fernando, profesor Betancourt, agradeciendo nuevamente la invitación que me han hecho y dejando el espacio para las preguntas si ustedes lo consideran, ¿verdad? Cómo no, doctor, te agradezco mucho tu aportación. Deseamos que estás muy ocupado, pero nos ayuda mucho tu presencia y tu experiencia en el tema. Maestro Orlando, si quiere comentar o iniciar las preguntas, por favor. Sí, bueno, primero agradecerte, doctor Manuel, tu participación, el gran apoyo que nos estás dando a nuestra escuela. Estamos en un consejo técnico. Creo que tenemos la fortuna de escucharte, de que nos des estas orientaciones, sobre todo científicas, verídicas, y creo que nos ayudas mucho. Pero yo sé que muchos de mis compañeros aquí tienen muchas preguntas. Yo, la primera que tengo y se me viene a la cabeza, los maestros fuimos vacunados por la vacuna CanSino. ¿Qué tanto de porcentaje es efectiva y si es necesario otra vacunación? Sí, gracias, profesor, nuevamente por la invitación y muy importante su pregunta. CanSino tiene una situación que no ha logrado esclarecerse a nivel mundial, ¿no? CanSino no ha entregado los resultados completos de la tercera fase de los estudios prevacunación y eso es lo que ha generado esta incertidumbre, esta preocupación, ¿no? Los resultados que CanSino ha ofrecido habla de una protección muy alta para enfermedad grave y muerte, al igual que el resto de las otras vacunas, tanto las vacunas nuevas de ARNA mensajero, que son las Pfizer, Moderna, como las vacunas de vector viral que ya tenían una plataforma más antigua, como pasa con AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, etcétera, ¿no? Entonces,
esta falta de información que CanSino no ha reportado impide a los organismos acreditadores establecer si se requiere o no una revacunación. Hoy lo que ha dicho CanSino es que su vacunación completa es una dosis y que pasen 15 días después de aplicarse, que en la gran mayoría de los profesores de los planteles educativos pues se cumplió por ahí de mayo, ¿verdad? A mediados de mayo. Y recientemente, la semana pasada, hace unos 10 días, CanSino mostró algunos resultados donde sugería que había la posibilidad de que se requiriera un refuerzo en 6 meses de su primer vacuna, pero no lo mandó como recomendación a COFEPRIS. Entonces, COFEPRIS contestó diciendo que hasta no tener la recomendación del laboratorio CanSino y la recomendación fuerte en base a la evidencia científica, no se iba a determinar una revacunación de este biológico, ¿verdad? De esta vacuna. Entonces, por el momento, la situación está igual. Lo que tenemos de información es que la vacuna tiene una alta protección para enfermedad grave y muerte, pero hay algunos resultados que CanSino no ha reportado y por lo tanto no se ha decidido utilizar esta vacuna en otro grupo poblacional. Y también algo importante, bueno, sabemos que los países en el mundo indistintamente están usando algunas vacunas. México tiene 9 vacunas en su portafolio, 9 vacunas. Los Estados Unidos tienen 3, el Reino Unido tiene 2, Israel compró prácticamente de una sola. Entonces, esta diversidad de vacunas en el país pues hace todavía más compleja la estrategia y hace más complejo el poder tomar decisiones de qué se va a necesitar en un futuro. Lo que los expertos hablan y continuamente estamos analizando es qué va a pasar con las revacunaciones en cualquier tipo de biológico. No sabemos si a lo mejor todas o algunas van a requerir una aplicación de refuerzo. No sabemos si va a ser estacional, si va a haber factores anuales o con cierta periodicidad para vacunar. Hoy lo que sabemos de revacunación y lo único que está establecido es que para Pfizer se ha decidido una tercera dosis en algunos países para pacientes trasplantados o pacientes que tienen alguna condición de baja inmunológica, algunas enfermedades que afectan el sistema inmune. Eso se ha aceptado en algunos países solamente para este grupo de personas. Algunos pacientes en asilos que tienen alguna condición de